Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Yo sé que la tiene, así que vamos a leer de ahí. Nueva Versión Internacional. Hebreos capítulo 5 del versículo 1 al 10. ¿Ya? Muy bien, Catita. Ya. Dice entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos sentados. No, es 1 al 10. Ahí sí. Ya. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Eso. Bien, el tema es que le iba a hablar el día de hoy, dije obediencia. Cuando partimos esta palabra, vemos cómo la Escritura nos habla acerca de dos sacerdocios. El primero nos habla del sacerdocio de Moisés, muy bien, así me gusta cuando participan. Y el segundo es el sacerdocio de, ¿cuál? Melquisedec, muy bien. Entonces, dos sacerdocios de que habla esta palabra. Pero estos sacerdocios tienen una particularidad ambos, de que ambos tuvieron que someterse a obediencia, pero mediante ¿qué cosa? Mediante el sufrimiento. Y entonces, nosotros muchas veces creemos que el estar como hijos de Dios nos asegura que vamos a tener una vida tranquila, llana, sin ningún problema, y de cualquier cosa que aparezca en el camino, basta que yo ore al Señor y el Señor va a hacer algo, y entonces todo se soluciona y está todo bien de un día para otro. Pero no es así. Porque nosotros somos perfeccionados en esta tierra. Este es como donde rendimos el examen para lo que viene, la vida eterna. Pero estando aquí, nosotros debemos aprender varias cosas. Entre ellas, debemos aprender obediencia. Y aprender obediencia, nosotros no lo aprendemos de la nada, sino que lo aprendemos cuando vivimos cosas que nos llevan a aprender esta obediencia. Entonces, nosotros vemos el sacerdocio de Aarón, que es uno de los que nombra acá. Aarón fue nombrado sumo sacerdote
Y sus hijos también fueron nombrados sacerdotes junto con él. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el hecho de que él haya sido nombrado sumo sacerdote no hacía que él per se fuera un hombre que obedeciera a todo o que sus hijos obedecían a todo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que hay algo que gatilló el que pudiese ser un hombre obediente. Y fue el trato de Dios sobre su vida. Y resulta que nosotros a veces no entendemos cuando Dios quiere tratar algo en nuestras vidas. A veces creemos de que cuando estamos en el mejor tiempo, se ha dado cuenta que a veces estamos en un tiempo donde estamos bendecidos y decimos, ya definitivamente alcancé casi la estatura del varón perfecto porque me está yendo todo bien. Pero llega un momento donde pareciera que de alguna forma todo empieza a ir mal. Y seguimos orando y seguimos buscando a Dios, vamos a todos los cultos, estamos en todas las oraciones, pero algo no funciona. Parece que algo no funciona. Y cuando eso pasa, viene entonces a nuestra mente, a nuestro corazón, el decir, ¿qué estoy haciendo mal? Que esto no funciona. ¿No? ¿No le ha pasado a nadie más? ¿A mí no? Entonces, cuando esto pasa, se me cerró la ayuda de memoria. Ahí sí. Cuando esto pasa, tendemos a pensar que realmente Dios prácticamente se olvidó de nosotros. ¿O no? ¿No le ha pasado a usted de repente que piensa como que a veces Dios se olvida de ti? Fíjese Aarón. Aarón tenía hijos como eran Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Estos eran sacerdotes también. Pero sin embargo ellos tomaron livianamente lo que era el servicio a Dios. Y entonces ellos ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Ellos entraron de mala forma dentro del altar de Dios y ofrecieron fuego extraño. ¿Qué pasó entonces ahí? ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Murieron, y murieron de la mano de Dios. No murieron simplemente porque se enfermaron o de viejito. Nadab y Abiú murieron porque precisamente ellos hicieron lo incorrecto delante de Dios. Pero saben, la pregunta que yo les voy a hacer no va hacia Nadab y Abiú, sino que hacia Aarón. Aarón era el padre de estos sacerdotes. Y Aarón tuvo que sufrir la pérdida de sus hijos. Pero ¿saben lo que Dios le dijo a Aarón? No te es permitido llorar, no te es permitido hacer duelo por ellos, porque ellos hicieron lo malo delante de mí. ¡Wow! Es como que suena terrible fuerte, suena como provocador, no sé. Es decir, Dios había despachado a Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, pero sin embargo, aparte de eso, le dice Dios a Aarón, pero sin embargo, no te es permitido hacer duelo, no te es permitido llorarlo, no te es permitido de que tú hagas duelo por ellos, sino que tú tienes que seguir en la labor en la que yo te puse. ¡Wow! Eso sí que es fuerte, ¿no? Pero sin embargo, fíjense lo que estaba ocurriendo. Dios estaba formando el carácter del sumo sacerdote. Y alguien puede decir, chuta, qué forma de formar el carácter. Pero bueno, fue así. Dios estaba formando al sacerdote que iba después a poner como la plantilla para los que habían de venir. Y fíjense lo que está pasando ahí. En este hombre que tuvo que obedecer a pesar de su tristeza. Tuvo que obedecer a pesar de su dolor. O sea, él tuvo que obedecer a pesar de que él sabía que sus hijos habían sido sacados muertos de dentro del tabernáculo. Es como si ellos hubieran caído muertos aquí delante del templo. De aquí mismo los sacaron y él tuvo que seguir oficiando dentro del mismo templo sin poder hacer duelo por ellos. Pero Dios le estaba enseñando obediencia. ¿Me sigue? Dios le estaba enseñando obediencia. Y entonces el punto es, ¿cómo nosotros podemos llegar a entender
que este Dios amoroso, este Dios que nosotros siempre decimos, Dios es amor, pudo entonces permitir que esto pasara. Y la verdad es que la decisión de fallar no fue de Aarón, no fue de Dios, sino que fue de Nadab y Abiú. Pero sin embargo Dios usó esta desobediencia para formar el carácter de su padre. ¿Me van a entender? Entonces muchas veces nosotros vivimos cosas en nuestra vida que a veces son consecuencias de las cosas que hacemos. Otras veces son pruebas que el Señor también pone en nuestro camino. Hay gente que dice, Dios no prueba a nadie, pero en realidad sí hay momentos en la vida donde nosotros sí somos puestos en el horno. La Biblia dice como el oro en el crisol. ¿Para qué? Para que poder sacar la impureza y quede realmente lo puro que Dios quiere de nuestra vida. ¿Me hago entender? Dios envió a su Hijo por amor a ti y a mí. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Jesús fue enviado a que Él viniese a pagar el precio que tú y yo debimos pagar. Jesús, Él no nació en Belén y de ahí empezó a existir. No, Él siempre existió, porque es Dios. ¿Me sigue? Entonces, pero sin embargo, Él llevaba incontable tiempo sentado en el paraíso como Dios. Hasta que llegó el momento que Él dijo que Él iba a ir a la tierra a tomar el lugar del Cordero. ¿Para qué? Para ser sacrificado por amor a la humanidad. Ahora, Jesús, cuando estaba en el cielo, ¿Él estaba habitado a la obediencia? ¿Qué piensa usted? ¿Sabe por qué no? Porque Él era Dios. Y Él, cuando estaba, antes de venir a la tierra, Él lo que hacía era ordenar que se hagan las cosas. ¿Se acuerda lo que dice Juan? Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que se ha hecho hubiese sido hecho. Entonces, en definitiva, todo lo que nosotros vemos, lo creado, fue hecho a través de Él. Entonces, Él estaba habituado a ordenar y que las cosas se hicieran. De hecho, la misma palabra que nosotros leímos recién dice que Él fue enseñado a ser obediente. ¿Por qué? Porque Él tuvo que venir y tomar la humanidad que nosotros cargamos. ¿Para qué? Para poder aprender obediencia. Él también como hijo, estando en su condición de hombre, tuvo que, la Biblia dice, y estando en condición de hombre, tuvo que ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de hecho, la palabra que nosotros acabamos de leer dice que Él aprendió obediencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que Él antes fue rebelde? No. En Él no hubo rebeldía. Pero tuvo que aprender la obediencia. ¿Para qué? Para que nosotros la pudiésemos aprender de Él. Yo creo que tú entiendas esto. Jesús, estando en el Getsemaní, ¿qué fue lo que Él hizo? Dentro de esta palabra que estamos leyendo. Él en Getsemaní, ¿qué dijo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Sí? ¿A qué se refería con esto? Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Ah? Evítame este sufrimiento. Él estaba diciendo, si es posible, que yo no vaya a la cruz. Si es posible, sé que dejemos esto hasta aquí porque estoy aterrado, estoy angustiado. Algo está pasando dentro de mí que me hace en este momento sentir que ya no puedo más. ¿Cuántos han pasado ese momento en su vida donde piensan que ya no pueden más? Porque hay momentos en nuestra vida donde creemos que ya no podemos más. ¿Sí o no? Pero sin embargo, cuando Jesús estaba en ese momento donde Él pensaba que ya no podía más, Él fue y oró y le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero lo que la Biblia dice dentro de esta situación es que a pesar de que Él estaba diciendo, si es posible, pase de mí esta copa,
Sin embargo, él después dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, él aprendió la obediencia en un momento donde el Padre ni siquiera le estaba respondiendo. ¿Se dan cuenta? Porque en los momentos de mayor aflicción muchas veces Dios calla. Muchas veces en los momentos de tu peor aflicción, tú quieres escuchar que Dios te hable y Dios calla. Porque estás aprendiendo obediencia. ¿Sabes qué? Obedecer a Dios es algo que nosotros muchas veces cuestionamos. Porque cuando vivimos el tiempo donde las cosas no resultan, nosotros queremos tirar la toalla. ¿O no? Porque frente a lo demás es fácil para nosotros de repente decir, no, yo jamás, yo nunca tiré la toalla, yo sé que amo al Señor. Pero te digo que si no te ha pasado, en algún momento te va a pasar. En algún momento vas a entender de que Dios te va a llevar al límite para que aprendas la obediencia. ¿Y sabes por qué Dios tiene que llevarte al límite para aprender obediencia? Porque Dios siempre quiere llevarte a un nivel mayor. Y para llevarte a un nivel mayor, Dios tiene que hacer que tú puedas entender de que tú estás bajo sujeción de aquel que todo lo puede. ¿Me sigue? Nosotros hemos tenido que entender como familia pastoral más de una vez de que el Señor tiene el control de todo y aunque nosotros no entendamos nada, aunque nosotros no veamos la luz al final del túnel por ninguna parte, Dios tiene siempre el control. ¿Me sigue? Hemos vivido tiempos donde el Señor nos ha pedido todo y hemos tenido que dar todo. Y Dios después ha traído bendición. ¿Pero cuándo? Cuando hemos aprendido obediencia. Entonces el punto es, ¿estamos nosotros hoy día realmente obedeciendo a Dios? ¿Hemos entendido cuál es el valor de la obediencia o estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra voluntad? Y entonces Jesús dijo que Él cuando estaba ahí en Getsemaní, o la Biblia dice que Él era tal la angustia que tenía que su sudor era como grandes gotas de sangre. O sea, Él estaba en un momento de tal angustia que sus vasos sanguíneos se rompieron y por lo tanto en vez de sudor salía sudor mezclado con sangre. El nivel de angustia que Él tenía tan terrible, tan horrible, que en definitiva Él lo único que quería era que en ese momento Dios, el Padre, le dijera, ¿sabes qué? Yo he entendido que tú eres obediente, así que no es necesario seguir adelante con esto. Pero sin embargo Dios cayó, Dios el Padre cayó, diciéndole, es necesario que tú llegues con esto hasta el final. ¿Me sigue? Yo imagino a Jesús angustiado como estaba orando ahí diciendo, Señor, pásame esta copa. Y de repente Él vuelve en un momento hacia donde están sus discípulos, lo encuentra durmiendo y dice, y ustedes más encima ni siquiera han podido velar conmigo una hora, nada. Ustedes ni siquiera en el momento de mayor angustia están conmigo, me dejan solo. Porque se dan cuenta que muchas veces en los momentos donde tú más angustiado estás, es cuando más solo te sientes. ¿Sí o no? Porque Dios está tratando algo en tu vida. ¿Sabes qué? El sacerdocio que nosotros portamos es el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Como Jesús, nosotros somos real sacerdocio y pueblo escogido por Dios. Cuando dicen amén. Eso dice Hebreos. No dice esto solo de Jesús, lo dice de ti y de mí. Dice que nosotros somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios, dice que somos real sacerdocio según la orden de Melquisedec. O sea, si nosotros somos un sacerdocio real, entonces también nosotros debemos alcanzar aquello que el Señor también tiene para nosotros. ¿Me hago entender? ¿Cuántos entienden que son sacerdotes de Dios? Pero ¿sabes qué? Los que realmente son sacerdotes de Dios entienden que van a ser pasados por el fuego.
Porque es necesario que nosotros aprendamos obediencia. Queremos que habitualmente Dios nos hable acerca de bendición, porque eso nos motiva. Pero digo algo, precisamente cuando nosotros aprendemos a obedecer, es cuando más nosotros podemos ser bendecidos por el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él está esperando, para que nosotros entendamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas. ¿Me sigue? Mira, el que es llamado en este tiempo al ministerio, a ser un pastor, no sé, un profeta, un apóstol, lo que tú quieras. El que es llamado al ministerio debe ser pasado por el fuego. Y fíjate lo que estoy diciendo, debe ser. No estoy diciendo a lo mejor va a ser, dice debe ser. ¿Por qué? Porque precisamente los que son llamados por el Señor deben aprender obediencia. Coré, por ejemplo, que era sacerdote, ¿se acuerda de Coré? Entonces, ese Coré, con su familia, ellos querían decir, bueno, ¿y quién puso a Aarón ahí? ¿No fue Moisés? ¿Acaso yo no puedo ser también el sacerdote? ¿Por qué yo no podría ser? ¿Qué me lo impide? No soy igual de galán, no soy igual de santo, no soy igual de pueblo de Dios. Pero, sin embargo, el tema con Coré es que Dios no lo puso ahí. Para ser sumo sacerdote, me refiero. Él era parte de los que servían en el templo, pero no era un sacerdote de los que ofrecían sacrificios. Y él eso lo miraba como que él había sido denostado, porque él de alguna forma sentía que merecía algo más. Y por lo tanto él se levantó en contra del ungido de Dios. ¿Y qué pasó? La tierra se lo tragó a él y a toda su familia. ¿Por qué? Porque él hizo lo que no le agradó al Señor. Entonces, el sacerdocio no es algo humano, sino que es algo divino. ¿Lo escuchó? El sacerdocio no es algo humano, sino que es algo divino. Cuando Dios te llama a ejercer algo, un ministerio dentro de la iglesia, no es que el hombre te lo dé, sino que Dios te lo da. ¿Me sigue? Entonces, y Saúl, por ejemplo, también él quiso tomar el lugar del sacerdote, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando él dijo, se está demorando mucho el profeta, tenemos que avanzar con esto, yo voy a ofrecer los sacrificios para Dios. ¿Y qué pasó? Dios se enojó y dijo, tú no debes tomar esto. Entonces al final él fue desechado. ¿Por qué? Por tomar algo que no le correspondía. Porque eran funciones que a él no le correspondían. ¿Me sigue? Entonces, en definitiva, el sacerdocio no era para él como rey, sino que era para el profeta. ¿Sigue ahí? Entonces, Usías también le falló al Señor porque quiso hacer algo que no le correspondía y la lepra se le pegó, ¿se acuerda? Entonces, en definitiva, si nosotros queremos hacer cosas que Dios no nos mandó, llega un momento en que también Dios se enoja. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es algo de Dios. Y alguien me dirá, sí, pero a los hombres también lo ungen otros hombres. Por supuesto, pero inspirados por Dios. Entonces, porque debe haber un llamamiento, debe haber un tiempo de formación, debe haber el tiempo donde la iglesia reconozca ese llamado, debe haber el tiempo donde la sociedad reconozca ese llamado. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas en su tiempo. ¿Ustedes dicen amén? Lo hemos reflejado en el llamado de David. David fue ungido como rey, pero sin embargo él no fue inmediatamente rey. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque él fue ungido por el profeta en la casa de Isaí su padre. Pero incluso los que estaban en la casa decían, ¿qué va a ser rey este? Porque era el menor de todos los hermanos. Y los que ya eran soldados y los que ya tenían algún cargo dentro del ejército decían, ¿pero cómo va a ser rey este? O sea, ni siquiera su familia reconocía su llamado. ¿Sabes qué? Cuando Dios te llama, muchas veces ni tu familia reconoce tu llamado. Pero Dios no se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de un tiempo, entonces vino el momento donde David derrota a Goliat y todos se alegraron, pero aún así no se reconocía el reinado de David. ¿Me sigue? Porque seguía Saúl siendo rey.
Y de hecho Saúl después se picó con David y quería matarlo. O sea, no reconocían el reinado de David. De hecho David se escondió, se fue a una cueva. Y estando ahí en la cueva, su familia llegó a guarecerse con él. ¿Y sabe qué? En la peor angustia de David, en la peor angustia de su familia reconoció el llamado de David. Su familia. ¿Sabe cuándo? Cuando todos los desechados, despreciados, los endeudados y todos los demás, todos los que estaban, pero eran como la escoria del pueblo, llegaron a estar en la cueva junto con David. Y ellos dijeron, nosotros te reconocemos como nuestro líder. Y la familia de David llegó a estar ahí también y a reconocerlo. O sea, ¿cuándo fue reconocido David como líder? Por su familia, en el momento donde él estaba en la peor angustia. ¿Me sigue? Entonces, pero después de eso, David, él sí es reconocido como rey. ¿Pero por quién? Por Judá y por Benjamín, por dos. Nada más. Y en definitiva, las otras 10 tribus dijeron, nosotros no te reconocemos como rey. Hasta que tuvieron que pasar unos años, cuando realmente ellos vinieron y reconocieron el reinado de David. Y ahí se unificó Israel bajo un solo rey. Entonces, pero fue un proceso. ¿Me sigue? Entonces Dios está trayendo un proceso sobre tu vida. ¿Y sabe por qué Dios lo trae? Porque Dios quiere realmente que tú avances y tú crezcas. ¿Sabe qué? Dios ha dicho que este va a ser un año de expansión, un año de crecimiento. Y resulta que es como chistoso, porque resulta que Dios habla de años de expansión, de crecimiento. Llegamos hoy día y había como 4 antes de empezar la reunión. Y dice, ¿y dónde están los demás? Entonces Dios tiene un plan y en ese plan tiene que formarnos a todos. Le digo una cosa, para los que se suben al altar y tienen que aquí adorar al Señor, imagínense lo que significa para ellos. No sé si usted alguna vez lo pensó, pero lo que significa para ellos cuando va a partir el culto y hay 2 hermanos en la silla y ellos tienen que partir diciendo, vamos a alabar al Señor. Son 2. Y hacer como que en realidad estuviese lleno, pero ellos tienen 2. Y así tienen que ellos cantar y alegrarse y hacer todo aquí arriba, cuando en realidad la mayoría aún ni siquiera pisa al templo. ¿Me sigue? Porque Dios está también obrando en el corazón de los que están aquí arriba. ¿Me sigue? Entonces, tu desobediencia es también una herramienta de formación para los que adoran. Y fíjate que no estoy honrando al que llegan tarde. Dije, tu desobediencia ayuda a los que también están siendo formados. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, debemos aprender obediencia. ¿Para qué? Para que Dios también nos honre. Jesús está total y absolutamente calificado para ser sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. El tema es, ¿nosotros estamos calificados para ser sacerdotes? ¿Estamos calificados? Chan, chan. Entonces el tema es, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sin pecado, tuvo que padecer para aprender obediencia, ¿qué nos queda a nosotros? Chan, chan. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros entendamos esto? Que ser sacerdote dentro del pueblo de Dios involucra también que nosotros seamos formados para esto. Entonces, y la formación de un sacerdote muchas veces viene acompañada, no muchas veces, siempre viene acompañada también de sufrimiento. Tú me vas a decir, no, eso no es así. Sí, eso es así. De una u otra forma, Dios siempre tiene que llevarnos al límite para que nosotros podamos aprender obediencia y para que nosotros podamos crecer en la medida de fe que Él tiene para nosotros. ¿Te imaginas realmente tú saliendo como pollito, entrando por la puerta de la iglesia, recién convertido al Señor, y el Señor te diese mucho de un día para otro? No hallarías qué hacer con eso.
te lo prometo, no hallarías qué hacer. Pero cuando tú creces y empiezas a ser pasado por el trato de Dios en tu vida, entonces empiezas a entender de que Dios está obrando y que tú estás creciendo. Te digo una cosa, si tú estuvieses recién llegado a la iglesia y Dios te empieza a hacer milagros a través de ti, ¿sabes lo que pasaría? Empezarías a creer que es por lo bacán que tú eres. Yo soy bacán, por eso vengan aquí todos los que quieran ser sanos, porque yo sano. Pero no es así. Porque debes aprender a honrar al que te honra. Amén. Entonces, no basta con tener una estructura religiosa que te diga quién tú eres, sino que lo que nosotros debemos tener es realmente la conciencia de que aquel que nos llamó para que nosotros fuésemos vivificados en Él, pero también para que nosotros recibiésemos el poder de Dios que Él quiere que nosotros usemos. Porque el poder de Dios no está sujeto solamente a que Dios lo use, sino que nosotros también lo podemos usar. ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Mayores cosas harán ustedes en mi nombre. O sea, si podemos hacer mayores cosas, quiere decir que entonces nosotros también podemos usar el poder que Dios tiene. ¿Cómo? Siendo obedientes a Él. ¿Me sigue? Entonces, ¿entiendes realmente de que nosotros estamos siendo llamados para poder recibir de Dios también esto que a nosotros nos parece quizá inalcanzable muchas veces, que es de poder decir, yo soy un hijo de Dios y por lo tanto estoy llamado para que alcance mayores cosas que las que Él hizo, yo las voy a hacer. ¿Alguien está convencido de eso aquí? No están muy convencidos, parece. ¿Alguien sabe realmente que pueden hacer mayores cosas que las que el Señor hizo? ¿Y alguien está convencido de que usted lo puede hacer? De ahí viene la fe, de creer. Si nosotros solamente tenemos conocimiento, pero no fe, no sirve de nada. Entonces, tú sabes que puedes hacer mayores cosas que el Señor. ¿Pero crees que tú puedes hacerlas? Ahí es donde cambia. Porque nosotros no solamente debemos saber, tener conocimiento de que Él dijo que nosotros aún mayores cosas haríamos, sino que creer que nosotros aún mayores cosas haremos. ¿Me sigue? ¿Le doy un ejemplo? ¿Cuántos templos levantó Jesús cuando estuvo en la tierra? Ninguno. Nosotros tenemos uno. Hicimos algo mayor. Dije, ¿cuántos templos levantó Jesús estando en la tierra? Dije, ninguno. Nosotros tenemos uno. Ya hicimos algo más. O sea, nosotros debemos entender que Dios tiene para nosotros cosas que son grandes, maravillosas. Hace unos días atrás solamente nos dijeron que una chica por lo que estábamos orando que tenía cáncer está sana. Hace unos días atrás no. O sea, se fija que se suceden uno tras otro milagros que Dios va haciendo a través de la oración que la iglesia tiene. Entonces, ¿eso no es hacer cosas mayores? Yo creo que sí. Porque nosotros ni siquiera estamos tocando a alguien, estamos orando por ese alguien y ese alguien es sano. Eso es hacer algo mayor. ¿Me sigue? El tema es, entendámoslo, creámoslo. ¿Sabe? Cuando nosotros realmente entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros, entonces todo lo que hacemos lo hacemos con convicción. No por si acaso, sino con convicción de que realmente Dios nos llamó a hacer cosas. Lo que el otro día contaba aquí adelante la Karen, es algo que Dios también hizo a través de ellos, el poder llevar esta ayuda a gente que lo necesitaba. Pues el tema es, ellos no tenían como comprar 300 cajas de útiles, no lo tenían. Pero Dios sí podía hacerlo. No tenían cómo ir, pero Dios sí podía hacerlo. Pero ¿saben lo que sí tenían?
era la convicción de que ellos debían hacerlo. Entonces, ¿qué nos mueve? Nos mueve la fe de creer que aquello que Dios puso en nosotros, entonces somos capaces de hacerlo. ¿Cuándo? Cuando nos disponemos en la mano del Señor. ¿Me sigue? O sea, todos de una u otra forma, cuando entendemos que tenemos un llamado de Dios, podemos hacer cosas en la iglesia para el Señor. No porque seamos los pastores. O sea, somos regios, pero no importa, no es por nosotros. Ay. Lo hacen ¿por quién? Lo hacen por el Señor. Obviamente que nosotros somos sus padres espirituales, su líder dentro de la iglesia. Y obviamente también están sujetos a obediencia a nosotros. Pero sin embargo, la mayor obediencia está puesta en el Señor. ¿Me sigue? Entonces, ¿cuántos están sujetos a obediencia? No están muy convencidos, parece. No coopera. Y es cuando como que uno le dice, Señor, yo sé que tú me dijiste amar a mi prójimo, pero mi prójimo no coopera, te lo prometo, no coopera. Pero es ahí donde nosotros aprendemos obediencia, porque a pesar de que nuestro prójimo no coopera, nosotros aún seguimos ahí obedientes al Señor. Hay momentos en que queremos decirle, Señor, te lo ofrendo, llévatelo. Claro. Te lo llevas o te lo envío, pero no sé, algo. Porque no coopera. Pero es ahí donde Dios está tratando nuestro ser. Está tratando en nosotros para que seamos realmente las personas que Él quiere. ¿Te imaginas si nunca fueses puesto en prueba? ¿Cuándo crecerías en tu carácter? Nunca. Nunca. Y generalmente Dios pone personas en nuestro camino que nos hacen doler la cabeza mucho tiempo. Porque a través de esas personas Dios está en nosotros formando el carácter de cristianos. Yo también tengo personas en la pega que forman mi carácter, se lo digo. Se lo digo, de verdad. Ahí los chicos que trabajan conmigo lo saben igual. Yo de repente también pienso, digo, Señor, ¿hasta cuándo va a estar esta prueba? No lo entiendo. Pero bueno, así es la vida. Hay que creer. ¿Cuántos creen realmente que el Señor nos llamó a obediencia? ¿Y sabe por qué es necesaria la obediencia? Porque cuando nosotros obedecemos, entonces hacemos que la iglesia se cohesione y crezca. La obediencia es una parte fundamental del crecimiento del ministerio. ¿Se imagina si realmente Dios levanta un pastor dentro de la iglesia y ese no se sujeta al que lo levantó? Entonces, ¿qué se espera de eso? Que fracase y no funcione. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar sujetos a obediencia en todo momento. ¿Me hago entender? O sea, si uno levanta un líder dentro de la iglesia y el líder no hace aquello que el Señor lo mandó, que aquello que sus pastores le mandaron, entonces no está sujeto a obediencia. ¿Me sigue? Entonces, ¿cuántos sí quieren estar sujetos a obediencia? ¿Saben? Nosotros somos sumos sacerdotes también. No sumos, perdón. Somos sacerdotes ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a Melquisedec. Y Melquisedec es un sacerdocio que dura para siempre. El sacerdocio arónico terminó para nosotros, pero el de sacerdocio de Melquisedec dura para siempre. Por eso cuando dicen los levitas, digo, no, estos no son levitas, porque no están de acuerdo al sacerdocio de Leví, no son levitas. Estos pueden ser adoradores, pueden ser melquiseditas si usted quiere, pero levitas no. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque ese sacerdocio para nosotros pasó, quedó atrás. Nosotros somos de acuerdo a la orden de Melquisedec. Entonces, por lo tanto, nosotros adoramos de acuerdo a ese sacerdocio. ¿Me sigue? Entonces, usted nunca más le llame levita a los que están acá arriba, porque no lo son. Son adoradores, sí, pero de acuerdo a un sacerdocio mayor. Un sacerdocio que no termina jamás. Un sacerdocio que es por siempre y para siempre. Por eso que yo digo, a mí me gusta cantar al Señor, porque Él me llamó siendo un adorador. Y ¿sabe qué? Estoy convencido que el día de mañana, cuando vaya al paraíso con el Señor, voy a seguir cantando. ¿Por qué?
Porque yo creo que realmente el Señor lo que nos entregó es desde ahora y para siempre, y amén. Amén. Así que si usted realmente es un adorador, no del que está solamente aquí en el altar, estos son los adoradores que cantan y dirigen, pero ahí abajo también hay adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Sí o no? Si usted viene a la iglesia, usted es un adorador. ¿Sí? A lo mejor ni siquiera cantas bien. A lo mejor cantas todas en la que te salga nomás, porque no da para otra. Pero ¿sabes qué? Cuando venga lo perfecto, entonces nosotros también seremos perfeccionados. Y aún los que cantan mal van a cantar bien después. Así que tienes esperanza, tienes esperanza. Porque la Biblia dice que nosotros cuando seamos llevados, seremos transformados en cuerpos glorificados. ¿Y usted cree que un cuerpo glorificado va a cantar mal? No, po. Va a cantar bien. Así que tienes esperanza, hermano. Se cancela el gimnasio. Se cancela el gimnasio. Tener un cuerpo glorificado un tiempo más, así que no importa. Amén. Entonces debemos aprender obediencia. ¿Cuántos aprenden obediencia? Y si el Señor para aprender obediencia te hace pasar por el crisol, entonces obedece rápido, pasa rápido, que Dios quiere hacer algo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que Dios está preparando lo grande que viene? Aquí. Aquí. Yo como hombre tengo mis propios problemas, mis propias dificultades. Pero ¿sabes qué? Cuando estoy aquí, subo como sacerdote. No como el hombre que está abajo, con problemas, sino que subo como el que está aquí creyendo en el Dios Todopoderoso, que es capaz de hacer todo aquello que Él ha prometido. ¿Sabes qué? Dios ha prometido y Él hará. Dios ha prometido y Él hará. ¿Sabes qué? Dios ha prometido y Él hará. Entonces, si Él te prometió, Él lo hará. Entonces, si nosotros creemos y obedecemos en lo que Él está haciendo en este tiempo, Dios hará. Entonces, ¿sabes qué? Dios ha dicho que nosotros vamos a hacer un ministerio grande. Dios ha dicho que seremos un ministerio grande. Y Dios hará. Entonces, ¿con quién Dios va a hacer un ministerio grande? Diga, conmigo. Entonces, si Él lo va a hacer contigo, créelo. Si Él lo va a hacer contigo, créelo. Si Él lo va a hacer contigo, entonces di, Señor, yo me dispongo en tus manos porque sé que lo grande va a ser a través de mí. Todo lo que viviste hasta ahora ha sido solamente un curso para llegar hasta este momento. Ha sido la capacitación para llegar a este momento. Si tienes un título profesional, si tienes un oficio, si has tenido que pasar por distintas cosas en la vida, ¿sabes por qué las pasaste? Porque Dios te estaba preparando para este tiempo. ¿Qué es, hija? No. Sí, pues. Porque Dios nos prepara para este tiempo. Amén. Entonces, todo lo que nosotros hoy día quizás vemos como inalcanzable, Dios lo tiene como algo alcanzable cuando nosotros creemos. Cuando nosotros creemos. Hemos estado orando y muchas veces he escuchado decir que muchos hermanos dicen en las mañanas, yo no sé cómo, yo no sé la manera, pero sé que Dios lo va a hacer. Y ese es el punto. No tenemos que saber el cómo, debemos creer que Dios lo va a hacer. ¿Me sigue? ¿Cuántos sujetos a obediencia hay aquí? Los que están sujetos a obediencia entienden que están sujetos en
todo. ¿En qué? En todo. Entonces, cuando usted está sujeto a obediencia en todo, entonces usted no se pone a cuestionar si esto debiese o no hacerlo, sino que usted dice, yo me sujeto a lo que Dios quiere en mi vida. ¿Me sigue? Hay unos que están escépticos, hay unos que miran para abajo, sin ser yo, Señor. No, es para ti. No tienes que decir seré yo, Señor. Eres tú, te lo aseguro. Dios te está preparando para lo grande que viene. Creyó la Mirta. Dios te está preparando para lo grande que viene. Créelo. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer lo grande? Con aquellos que creen en las cosas grandes. ¿Me sigue? Porque sabes que, mira, lamentablemente en una iglesia podemos haber 100, pero no todos van a creer en el propósito de Dios en su vida. Una palabra que se entrega para los 100, pero no los 100 van a tomarle y a decir esa palabra es para mí. El tema es, ¿quieres ser tú uno de aquellos que diga esa palabra es para mí? ¿Me sigue? Porque eso es lo que marca la diferencia. El que dice, yo creo que esa palabra es para mí. ¿Me sigue? Un día el Señor me dijo que iba a ser un pastor. Tenía 21 o 22 años. Y el Señor me dijo, al poquito tiempo, yo te llamaré a ser apóstol. Y fue como, ¿de qué estamos hablando? Fue en ese tiempo yo estaba en una iglesia pentecostal. Ni siquiera se había escuchado hablar de esto. Y cuando el Señor me llamó y me dijo eso, fue como, qué raro esto. Pero sin embargo el Señor lo hizo. Y estamos hablando el año de la pera para atrás, el año 1996 por ahí. Algunos de ustedes ni nacían todavía. No están ni planificados. De hecho, algunos ni sus papás nacían a lo mejor. Ay, estoy viejo. ¿Qué dice Karen? No, sí, pues, estamos planificados desde antes, pero me refiero a que en la familia no están ni planificados. A eso me refería. Entonces, al final, Dios tiene un propósito y un plan con nosotros. Porque pasados los años, y Dios cumplió, y ahora llevamos 16 años en esto, pero ¿sabes qué? Pasamos 16 años en que Dios estuvo formándonos a todos nosotros, incluidos nosotros, y creo que Dios nos sigue formando. Dios sigue haciendo algo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer algo grande. Y para hacer algo grande necesita gente fiel. Gente que no se corrompa ni con el poder ni con los recursos. Porque ¿sabe qué? Cuando Dios quiere hacer algo grande, Dios tiene que traer gente que esté dispuesta a no corromperse con las cosas materiales. Porque el día de mañana este ministerio cuando crezca va a mover recursos, va a mover dinero. Y ¿sabe qué? Si hay algo que corrompa a la gente es el dinero. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios formar? Es gente que no sea corrupta. ¿Para qué? Para que pueda avanzar en algo grande. Le digo, en mi trabajo, el Señor me ha llevado a estar en posiciones donde debo tomar decisiones respecto de licitaciones súper grandes. De hecho, ahora estamos implementando telefonía. Partimos del kickoff la semana anterior. Esta semana recién. Un contrato por 900 millones de pesos. Yo tengo a cargo eso, 900 millones de pesos. Esta semana tenemos que ver otro que es como por 300 millones más. Después, a la siguiente mes, otro que es como por 400 millones más. Y así, hay contratos que nosotros manejamos de mucha plata. Y sabe usted que en esos contratos donde se corrompe mucha gente dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque llegan de las empresas a decir, si tú me apoyas, yo te puedo. Y eso pasa, lo he vivido. He tenido gerentes de empresas en mi oficina ofreciendo plata. Lo he tenido. Y es ahí donde he tenido que decir, perdón, pero tú te equivocas, porque yo soy un hijo de Dios. Y por lo tanto, por favor, sal de mi oficina.
¿Y sabe qué? Y eso es lo que Dios muchas veces está haciendo en nosotros. Que nosotros aún en las peores condiciones de nuestra vida podamos mantener nuestra integridad. Porque, ¿sabe? Yo de repente en problemas que he tenido también económicos podría decir, bueno, sacar una alita a este contrato y salgo del problema. Pero estaría decepcionando a Dios. Y estaría siendo un corrupto. Y estaría vendiendo todo lo que yo soy. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que Dios quiere? Levantar un pueblo que tenga realmente un carácter a toda prueba. ¿Me sigue? Entonces, ¿cuántos quieren ser de esas personas con un carácter a toda prueba? Entonces, para eso debemos ser obedientes a Dios en todo. ¿Usted dice amén? Obedientes a Dios en todo. Por eso que nosotros muchas veces, cuando también le hablamos acerca de las finanzas, también le decimos, aprenda a ser obediente también en su finanza. Aprenda a ofrendar, aprenda a diezmarse, no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque usted con eso también aprende obediencia al Señor en esas cosas. ¿Sabe que cuando hay gente que a veces tiene poquito, es obediente, pero cuando después tiene mucho, se olvida? No, es que es tanto, ¿cómo voy a dar tanto a la iglesia? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque somos obedientes selectivamente, no en todo. ¿Vio? Entonces, el día de mañana tú quieres que la gente sea obediente a ti cuando tengas ministerio, sé obediente ahora también, para que coseches lo correcto el día de mañana. Si no, no vas a cosechar lo correcto. Hay personas que de repente dicen, sí, pero es que eso es de la antigüedad. ¿Y cómo quieres mantener la iglesia en el día de hoy? ¿Cómo vas a mantener a los ministros el día de hoy? ¿Acaso no dijo el mismo Jesús, es necesario hacer esto sin dejar de hacer esto otro? Eso lo dijo Jesús. ¿Me sigue? Entonces, en definitiva, si tú quieres realmente ser obediente en todo, no solamente debe ser un deseo, debe haber hechos. En todo. Obediente a tus líderes, a tus pastores, obediente en todas las cosas que Dios te dice. Cuando tú logras ser obediente en aquello que te duele, entonces ahí realmente estás siendo obediente en todo. Ay, que pastor, que yo no trabajo, pero de lo que te diga realmente lo puedes hacer igual. Porque si eres obediente en lo pequeño, no te va a ser tan difícil ser obediente en lo grande. Si tú dices, no, yo voy a ser obediente cuando tenga lo grande, jamás lo vas a hacer. Jamás lo vas a hacer. ¿Me sigue? ¿Cuántos aún pueden decir amén? Aprende a ser obediente en todo. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él pudo ser obediente hasta la muerte, nosotros también debemos poder serlo. Amén. Ponte en pie, por favor.